El tema de hoy es el desafío diario. El desafío diario. Así es que gracias por estar aquí con nosotros. ¿Tienen calor? ¿Sí? ¿Tienen calorcito? ¿No? Abran las ventanas si gustan por ahí y todo. Si no está prendido el aire, abren las ventanas, ¿verdad? Puertas y todo, que entre aire. Pues bienvenidos a todos los que nos acompañan en línea. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Veo a Joel, Cristi. Gusto saludarles. Bienvenidos. Vienen de Forest Grove. Un poquito lejos, ¿verdad? Pero pues están aquí con nosotros, gracias al Eterno. Muy bien. El desafío diario, Gálatas capítulo 5, y voy a leer del 16 al 18, y luego de leer les voy a pedir que me ayuden a orar. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplan el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen entre el uno al otro, de manera que no puedan hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Abacadosh, gracias por permitirme compartir tu palabra, Señor. Fortaléceme, lléname de tu presencia y abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para recibir de ti. A ti sea la gloria, la honra por siempre. Beshem Yeshua. Amén. Amén. Muy bien. Esta versión es la Biblia de las Américas. En la Reina Valera dice algo parecido. Digo, pues anden por el Espíritu. En la Reina Valera dice en el Espíritu. Obviamente ni en hebreo y en griego está el en o por. Es algo agregado. Aquí la pregunta, si dices ando en el Espíritu, entonces tendrías que preguntarte qué es andar en el Espíritu. Por ahí la pastora dio un mensaje acerca de qué es ser espiritual o qué es ser carnal o qué es vivir en el Espíritu y qué es vivir en la carne. Espero que todos ustedes ya más o menos estén familiarizados con esos términos. Y luego te dice que el que anda por el Espíritu, en el Espíritu, con el Espíritu, o es una persona espiritual, entonces no cumple los deseos de la carne. En muchas ocasiones yo te he explicado la diferencia que hay entre el deseo de la carne y el deseo del Espíritu. También hemos platicado y hemos ilustrado que cuando tú no eres una persona que camina de acuerdo a los principios divinos, entonces eres una persona carnal. Y una persona carnal es aquella que está sometida, está sujeta a los deseos carnales, ¿sí? Pero una persona espiritual está sometida y está sujeta a los deseos espirituales, ¿ok? Ahora dice que cuando nosotros estamos en el área espiritual, entonces no cumplimos los deseos de la carne. Y el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra o está en contra de el Espíritu. Pero cuando dice que está en contra del Espíritu, ¿de qué está hablando? Que está en contra de los deseos del Espíritu, porque el contexto nos habla de los deseos. ¿Me explicó? ¿Ves cómo debes de leer aquí? Dice, anden por el Espíritu o en el Espíritu y no cumplan el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del deseo del Espíritu. Eso es lo que está diciendo realmente. No es que esté en contra del Espíritu Santo, aunque sí lo está, pero aquí está diciendo que está en contra de los deseos del Espíritu. De tal manera que cuando tú le dices a una persona, vente, vamos a orar, si la persona está por el Espíritu o en el Espíritu, entonces esa persona va a decir, amén, vamos a orar. Pero cuando la persona está por la carne o en la carne, te va a decir, otra vez pura oración. Tú pura oración quieres, pura oración. ¿Que no puedes resolver otra cosa más que oración? No, que voy a estar orando. Es más, no tengo tiempo. ¿Han oído gente así? No apunten a nadie ni le den codazos al viejo. Pero así es el que anda en la carne y por la carne. Pero aquí este versículo
o estos versículos se refieren a la guianza. Cuando dice el que anda en la carne y por la carne, realmente Pablo está diciendo aquel que es guiado. Y ahorita lo vamos a ver con el siguiente texto. Dice que estos se oponen el uno al otro. Dice, porque el deseo de la carne es en contra del deseo del espíritu, ¿verdad? Y el espíritu es contra los deseos de la carne. Y estos se oponen el uno al otro, de manera que no pueden hacer lo que desean. ¿Ves? Porque los deseos de la carne no son compatibles con los deseos del espíritu. Pero fíjate el 18. En el 18 culmina diciendo algo importante. Pero si son guiados por el espíritu, entonces aquí nos habla de una guianza divina. En otras palabras, por este versículo sabemos que lo que está diciendo Pablo es que aquel que es guiado por el espíritu no cumple el deseo de la carne. ¿Me explicó? Y ahorita lo vamos a ver. Sí, ya vi que se están metiendo los alergenos. Si alguien tiene alergia, ¿alguien tiene alergia acá? ¿No? ¿No tiene alergias? ¿Está bien? ¿Que se quede abierto? Ok. Bueno, entonces podemos ver algo importante. Dice, digo pues, anden o sean guiados por el espíritu y no cumplan los deseos de la carne. Cuando tú tienes el deseo espiritual o estás siendo guiado por el deseo espiritual, ¿qué es lo que desea el espíritu? Ir a la congregación, recibir palabra del Señor, estar orando, estar en ayuno, poder hacer obras que al Señor le agradan. En fin, todos esos son deseos ¿de qué? Del espíritu, leer las escrituras, etcétera, estudiar, aprender, deseos del espíritu. Ahora, cuando tú tienes ese deseo y alguien más se opone, entonces la otra persona estará realmente guiada por el espíritu o por la carne. Por la carne, definitivamente por la carne. ¿Cuál es el deseo de la carne? Sentarse a ver la Taravisión, ¿verdad? Comerse ahí un sandwichote con un montón de papas, estar descansando, estar llevándotela ahí bien tranquilo, bien. ¿Tú crees que el deseo de la carne sea orar? ¿Tú crees que el deseo de la carne sea estudiar, venir a la noche de alabanza, de adoración? Pues obviamente no. El deseo de la carne en la mañana te dice tápate bien, hace bien. Oh, pero ya van a las 9, te tienes que bañar. No, que bañar, hoy no voy, ay, que me perdone el pastor. No, estoy cansado. ¿Sí? Pero al trabajo te paras porque te paras. Ahí nada de que te domina la carne. ¿Aló? Ahí no te domina la carne, ¿eh? Ahí tú vences al mal. Y llegas tempranito. Y llegas, te dicen tus compañeros, buenos días, ¿cómo estás? Pues cansado, cansada, pero aquí estoy echándole ganas, soy guerrero, soy berraca, dice, ¿verdad? Ahí sí, porque ahí te van a dar lo que la carne quiere, lo que crees que es eterno, pero no lo es. Ahí sí cumpliste y llegaste bien temprano, ¿verdad? Eres bien espiritual. Pero cuando llegan las cosas de Dios, así como que merezco descansar, ¿verdad? Me duele aquí, me duele allá. Aló. El deseo de la carne es en contra del espíritu. Lo que no ha entendido la gente que está en la carne es que las cosas de Dios son eternas y el Señor te va a recompensar eternamente por lo que tú hagas. Así de fácil. Es una gran bendición. Yo nunca, hermanos, había visto congregaciones tan perezosas que las que veo en Estados Unidos. Porque allá en nuestros países, servicio aquí, servicio ahí, casi todos los días están en actividad y la gente bien gozosa. Pero venimos aquí y nos hacemos holgazanes. Imagínate, allá los servicios son a las 8, a las 9 de la mañana. Y 2 servicios. Mi servicio empezaba a las 6, terminaba a las 10, 11 de la noche.
Y aquí se nos hace pesadísimo. Ay, es que es bien pesado. Y me acuerdo allá, yo vivía en la Ciudad de México, tenía que viajar mínimo media hora para llegar al servicio, mínimo. Otros viajaban horas en sus automóviles. Y no se diga allá en mi pueblo, para ir al servicio tenían que caminar 2 horas en los cerros. Y ahí estaba la gente sirviendo al Señor. Tremenda, tremenda cosa. Y aquí que lo tenemos todo, ay, nos gana la carnota, nos gana la cobija. Estamos más en la carne que en el área espiritual. Yo les digo, lean la palabra, estudien. Y así como que, ¿no? Nadie, o sea, pero sí queremos recibir todas las bendiciones que hay en la palabra. Y cuando nos va mal, ¿por qué? Pues, ore por mí, mire nada más lo que estoy pasando, lo que me está aconteciendo. Pues anda en el espíritu. Dice que se opone en contra. Y cuando dice allí el 17, mira bien, dice, porque el deseo de la carne es en contra del espíritu. Y ve allí la palabra espíritu en todas las versiones está con E mayúscula. Y sabes qué, obviamente ni en hebreo y griego no hay mayúsculas, pero sabes qué, es obvio que está hablando el Espíritu Santo. Está en contra. Yo no sé cuántos de ustedes quieren estar en contra del Espíritu Santo, pero al nosotros vivir en una vida carnal, estamos en contra del Espíritu Santo. Y por eso los carnales terminan diciendo la última frase: pero si son guiados por el Espíritu no están bajo la ley, así es que no te importa la ley. Toman esta pequeña frase para decirte que la ley ya no sirve. Para empezar, ya saben que está mal traducido, que allí la palabra correcta ni siquiera debería de ser ley, si es que estuviera hablando de la Torah. Sin embargo, no está hablando de la Torah, porque la palabra Torah no significa ley. La palabra Torah es giré bemoré, guianza, instrucciones. Entonces no tendría sentido decir, pero si son guiados por el Espíritu no están bajo la guianza y la dirección de Dios. ¿Verdad que no tiene sentido? Obviamente no tiene sentido. En primer lugar, si Pablo estuviera hablando de la Torah, entonces este versículo debería de leerse de esta manera: si son guiados por el Espíritu Santo, no están siendo guiados por la Torah. Debería de leerse así. Ahora, allí tendría un punto de discusión. El tema central aquí es la guianza. Entonces, dice, si son guiados por el Espíritu Santo, debería decir, no están guiados bajo la ley. De hecho así lo manifiesta o así lo enseña en el griego. Déjenme ir a la siguiente diapositiva y les voy a decir cómo lo dice en griego. ¿Lo pueden ver? Dice, si pero a espíritu están siendo conducidos, no están siendo, ¿qué? Conducidos bajo la ley. Ahora, si yo leo esto, ¿qué me está enseñando aquí? Fíjense bien, me está enseñando que yo puedo ser obediente a la Torah guiado por el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, que aunque la Torah no me guíe, quien me guía a ser obediente es la Ruach HaKodesh. Y esto se puede ver por testimonio. ¿Cuántos de ustedes están cumpliendo muchas cosas de la palabra sin conocerlas? Antes de yo conocer la Torah, los 613 mitzvot, yo ya cumplía muchos de ellos sin conocerlos. Y el Rab Shaul lo dice, el apóstol Pablo lo dice. Dice, muchos incircuncisos te juzgarán a ti, circunciso, que cumple la ley, y te juzgarán porque ellos están cumpliendo, ¿verdad? Sin haber conocido. Parafraseadamente te lo estoy diciendo. Porque el Espíritu Santo, la Ruach, nos lleva y nos guía a cumplir la Torah. ¿O para qué es el Espíritu? ¿Para qué es la Ruach HaKodesh? ¿No dice que nos convicta de qué? De pecado. ¿Y qué es pecado? La transgresión de la ley. En otras palabras, dice que el Espíritu Santo
nos convicta o nos muestra que estamos nosotros faltando a la Torá. Eso es lo que está diciendo, pero la gente no lo ha entendido. ¿Por qué? Porque dice, es que el Espíritu Santo nos convicta de pecado, o sea, nos convence de que estamos en pecado. Eso es lo que hace, y esa es la función de la Ruach HaKodesh. Pero si entendemos que el pecado es la transgresión de la ley, tal como lo dice la Escritura, entonces la Escritura nos está enseñando que el Espíritu Santo nos convence de que estamos faltando a la Torá. En el momento que tú violas la Torá, el Espíritu Santo te redarguye. Porque el Espíritu Santo nos redarguye ¿de qué? De pecado. O sea, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, en mi caso, por poner un ejemplo, en mi caso, yo era una persona que decía 1000 palabras malas y una buena. Yo con mis amigos hablaba pura pip, 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 ¿no? Y de repente metía una palabra y hasta me sentía raro diciendo palabras correctas, porque pura majadería hablábamos. Cuando llego al Mesías, cuando me entrego al Señor y vivo una vida cristiana, yo me alejé de todo eso. Y entre más crecía en las cosas de Dios, más me apartaba de esas cosas. Tanto me aparté de esas cosas que yo no puedo estar en una conversación donde la gente hable de esa manera. No puedo. Me siento incómodo. De hecho, cuando manejaba el autobús, los niños son muy groseros. Y en muchas ocasiones yo tuve que pararme, ¿verdad? Y decirles, porque yo siempre les agarraba el micrófono y les decía, language please. What's your language? Cuida tu lengua. Yo no los dejaba decir las F's y todos los que decían ahí, porque a mí me incomoda escuchar eso. Ahora, si estoy hablando con alguien y alguien me habla de esa manera, me incomoda. ¿Por qué me incomoda? Si me incomoda a mí que soy carnal, imagínate al Padre que es todo espiritual. No sé a cuántos les incomoda eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, la Ruach que vive en mí, no me permite contaminarme de esa manera. ¿Ves? Ahora, eso a mí me incomoda. ¿Qué te incomoda a ti? Si tú haces algo que te incomoda, es la Ruach HaKodesh, es el Espíritu que te está convenciendo de que lo que estás haciendo está mal. Hay mucha gente, y estoy hablando de hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios nos incomodan. Porque una persona a mí me dijo, fue a bailar, ¿no? Y a tomar. Dijo, yo no siento nada. Yo no me siento mal, yo siento paz, dice. Yo no siento ahí remordimiento o algo. Dije, no, pues porque no tienes al Espíritu. Así de fácil. Porque si tienes al Espíritu y me meto yo en un lugar de esos, yo empiezo a sentirme incómodo. Completamente incómodo. No quiero estar ahí. ¿Por qué? ¿Porque yo no quiero estar ahí? No, porque el Espíritu que vive en mí no quiere estar allí. El Espíritu Santo nos está convenciendo de pecado, nos está convenciendo que estamos violando la Torá, que estamos mal. Entonces el texto se debe de leer de esa manera, ¿sí? Pero no especifica bajo qué ley. Podría ser que si estás en el Espíritu ya no estás bajo la ley del pecado, porque obviamente también Rab Shaul habla de la ley del pecado. Pero estar diciendo y estar predicando que no estás bajo la Torá de Dios es una blasfemia. Recuerda siempre, la palabra Torá significa Gireh Bemoré, instrucciones y guianza. Y si yo preguntara a todos los cristianos, ¿cuántos están siendo guiados por la palabra de Dios? Todos dirían amén. ¿Cuántos están siendo guiados por las instrucciones de Dios? Amén. Entonces, ¿cuántos están bajo la ley? Pues por fin, es que no hemos entendido, no hemos comprendido que la palabra Torah es guianza e instrucciones. Di conmigo, guianza e instrucciones. Él te guía, Él te instruye, ¿no es cierto? Y si estás bajo la Torah,
estás bajo esa guianza y estás bajo esas instrucciones. Entonces, este texto, si tú lees que no estás bajo la ley de Dios, amado hermano, entonces estamos condenados. Y estamos contradiciendo toda, no parte, toda la escritura, toda completamente. Aquella persona que no está bajo la Torah del Señor, si es que estamos viendo la palabra aquí ley como Torah, amado hermano, no tiene salvación alguna. Es como si yo dijera, yo vivo en Salem, pero no estoy bajo las leyes de Salem. Mira nada más cómo me vais. Mira nada más cómo me vais. ¿Cómo creen que me vaya? Como no estoy bajo las leyes de Salem, puedo ir a la velocidad que quiera. Puedo pasarme las luces rojas que yo quiera. Puedo hacer lo que quiera. Sí, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Porque va a llegar el momento que la ley va a llegar hacia mí, a la que digo que no estoy bajo de, y entonces me va a poner en un lugar donde ya no esté bajo la ley, sino bajo las rejas, ¿verdad? Y ahí sí, ahí puedo hacer lo que quiera. Y la palabra de Dios es lo mismo. Aquellos que digan que no están bajo las instrucciones y la guianza divina del Eterno, ¿por cuánto tiempo permanecerán así? Porque va a llegar el juicio divino. Va a caer la ira del Señor sobre los hijos de desobediencia. ¿No dice así la escritura? Pero parece ser que no lo han captado allá afuera. Y cuando viene la ira del Señor sobre los hijos de desobediencia, entonces vienen las ataduras. Ahí sí van a estar encarcelados completamente. Por eso nosotros debemos ser diligentes en todo esto. ¿Cuál es tu lucha diaria? Por eso se llama este tema el desafío diario, porque yo quiero que tú sepas que cada vez que te levantas, tú tienes una lucha, un desafío. Te levantas dándole la gloria al Eterno, bendiciendo su nombre, y de ahí en adelante tienes una lucha, tienes un desafío. ¿Cuál es el desafío? Que el espíritu que vive en ti se opone a la carne. Durante el día vas a tener deseos carnales que se van a oponer a los deseos espirituales. ¿Quién ganará durante ese día? Es una lucha constante, un desafío diario que tienes que pasar. ¿Por qué? Porque cuando te levantas, no has comido, no has desayunado, a lo mejor te pasa lo que a mí. Como yo ceno a las 4:30 o 5 de la tarde a más tardar, pues a las 5 o 6 de la mañana mis ojos se abren pensando en una hamburguesa. Pero no solo eso, sino como yo me duermo a medianoche, entonces ya a medianoche ya estoy empezando a imaginarme qué voy a desayunar al siguiente día. Me dice mi esposa, eres bien tragón, no puedo creerlo. Le digo, no es que sea tragón, sino yo sé que voy a pasar más de 12 horas sin comida. Eso a mí me mortifica. Y me dijo mi hermana, mira, a mí dice el doctor me mandó una dieta donde tienes que estar comiendo cada cierto tiempo. Y dice, y es una dieta para que bajes de peso. Dice, pero tienes que comer más seguido, de tal manera que durante todo el día no tienes hambre y vas a cenar de noche, dice, y no vas a subir porque estás en una dieta controlada. Yo dije, pásame eso, porque imagínate, amado hermano, cenar 4:30, 5 de la tarde, no, pues ya a las 10 me estoy mordiendo mis cachetes, después de 5 horas sin nada de comida, y luego me duermo 11 o 12, pues ya estoy pensando ahí, soñando en la tapa de la hamburguesita con la carnita. Ay, imagínate todo eso lo que estoy, y así me duermo, ¿no? Así me duermo teniendo sueños de eso. Entonces imagínate, amado hermano, te levantas y te levantas con la tripa, ya no el espíritu peleando con la carne, sino la tripa peleando con la otra, ¿no? A ver quién se come a quién. Y cuando tú te levantas sin alimento, mucha gente a lo mejor le pasa lo que a mí. No te levantas feliz, no te levantas con una sonrisa, no te levantas diciéndole buenos días a todo y
de puntitas, ¿verdad? ¿Cómo te levantas como un león enjaulado? Entonces ahí existe una lucha entre tu carne y el espíritu, donde de repente tú vas y ya quieres tomarte, aunque sea un cafecito con pan. Y digo aunque sea. Y de repente bajas y vamos a suponer que quieres usar tu cafetera por decir algo y no está. ¿Qué sientes? Dices, aleluya, aleluya. ¿Verdad que no? Ya empieza la lucha de la carne con el espíritu, ¿verdad que sí? Y si eres una persona carnal, va a llegar y una persona carnal se deja llevar por sus deseos carnales, lo controla todavía sus emociones. Pero si eres espiritual, va a ser bendito Padre. ¿Dónde está mi cafetera? ¿Sí? ¿Por qué? Porque te está controlando ¿qué? El área espiritual, no el área carnal, ¿no es cierto? Es muy importante esto. Ahí está la primer lucha, ahí está tu primer desafío del día a día. Por eso que también no es bueno pasar tanto tiempo sin alimento en el estómago, porque los ácidos te dañan. Es muy importante allí, ¿ok? Dice el apóstol en el 19 al 21, dice, ahora bien, como diciendo, les voy a explicar. Las obras de la carne, ¿sí? Hablamos de que se oponen, ¿verdad?, contra el espíritu. Dice, son evidentes. En otras palabras, ya conocemos a las cosas carnales. Y se las empieza a decir. Yo no voy a enumerarlas porque ya les di ese estudio de cada una de ellas, ¿sí? No nos vamos a detener allí. Y dice, ¿cuáles son las cosas en las cuales se opone el Espíritu Santo a eso? La inmoralidad, la impureza, la sensualidad, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías. Yo quisiera leérselas en la versión de actual. Déjame ver un segundo. Ya la tenía aquí, se me quitó. Ok. Vamos a leerla en la versión actual para que ustedes puedan entender todo esto, porque yo sé que muchas veces no es fácil. Dice así la versión actual. Pero los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Mira aquí como si pone en otras palabras, la palabra de deseo, de lo que desea el Espíritu de Dios. Es como yo te lo estaba diciendo. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Mira, yo esta parte no la había leído y concuerda con lo que yo te estoy enseñando. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados, ¿verdad?, según esto, a obedecer la ley, o no están siendo guiados por la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos. Fíjense bien, todos conocen la conducta de los que obedecen sus malos deseos. Y luego dice, no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Y termina diciendo Rab Shaul, les advierto, como ya se los había dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Es una advertencia bastante fuerte, porque obviamente todavía la de las Américas o la Reina Valera lo pone un poquito más suave.
Más suave al final diciendo: los que practican tales cosas no entrarán al reino de Dios. ¿Sí? Más suave, ¿por qué? Porque dice si practicas. Ya practicar es algo más serio, ¿no? Entonces para nosotros ya viene siendo más suave. Pero acá dice no, los que hacen eso, simplemente. Entonces, lo que está tratando ahí de decir Rab Shaul es que no podemos nosotros conducirnos de esa manera. Porque lo curioso es que si nos conducimos de esa manera, todas esas cosas que acabo de leer son violaciones a la ley. Por lo tanto, no puede decir que no estás bajo eso. ¿Me explico? Porque se está contradiciendo allí mismo. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabes que es malo adulterar? ¿Cómo sabes? Por la ley. Punto. Por la ley. Si no estuviera la ley o la ley no dijera, ¿verdad? Y le estoy diciendo ley para que puedan entenderlo mejor, porque acuérdense que no es la buena traducción decir ley, pero para que lo podamos recibir como es, ¿verdad? Como nos han enseñado. Si no existiera no adulterarás, entonces puedes adulterar y no es pecado. ¿Está entendiendo? Porque es pecado solamente porque allí dijo Dios que no debería de hacerse. ¿Sí? En otras palabras, si vas a mi pueblo cuando yo nací, y no voy a decir no había ningún semáforo, pues casi puro caballo, porque le ponen semáforo a los caballos. No, andábamos casi en puro caballo, raro el carrito que entraba por ahí, ¿no? Entonces, si no hay semáforos y no existe en mi pueblo una ley que diga que tienes que pararte en una luz roja, ¿tú crees que eso sería ley en mi pueblo? ¿Puedes entenderlo? Entonces, si Dios no dijo no harás esto en Éxodo 20, Shemot 20, entonces no es de menester que obedezcas algo que no está escrito ahí. ¿Me explico? Todo lo que Dios prohibió y te dijo que no hicieras y que si hicieras, porque hay mandamientos negativos y positivos, es Torah, es guianza, es dirección para nuestra bendición, para nuestro beneficio. Entonces es obvio que está completamente equivocada la persona que tradujo, pero no están bajo la ley. Pero sí obedezcan estas cosas. ¡Aló! ¿En qué cabeza tenía este cuate? Pues obviamente no es así. Toda esta situación que pasa en la carne del hombre, dice la Escritura, que está en contra del Espíritu. ¿Y quién vive en ti? El Espíritu Santo. Tienes una lucha, un conflicto día con día, desde que te levantas hasta que anochece. Yo no sé tú, pero hoy ya no tengo ese conflicto del cual te estaba hablando, pero antes de casarme yo tenía ese conflicto. Tanto así que cuando yo vivía ya casado con mi esposa, tanto así que yo llegaba en las noches, en muchas ocasiones, diciendo: Victoria, hoy no me enojé, hoy no me peleé a golpes con nadie, hoy llegué victorioso, llegué en paz, llegué sin sangre, llegué contento. Imagínate cómo era mi vida, que yo me alegraba de llegar así a mi casa. Hoy llego así todos los días a mi cama, todos los días llego así hoy. Pero antes era una victoria para mí llegar así a mi cama. Una victoria, hermanos, una victoria. Yo no sé cuántos de ustedes estén luchando todavía. Yo no sé cuántos de ustedes estén teniendo un conflicto, Edgar. Pero si tú tienes ese conflicto día a día, tienes que entender que el Espíritu Santo está en contra de los deseos de tu carne. Cuando tú te levantes por la mañana, dile al Señor que tu Espíritu Santo me guíe y que no me permita darle la rienda suelta a mi carne, no me permita ser controlado por mi carne. Yo le platicaba a mi hijo que hace muchos años, cuando yo todavía no era cristiano,
A mí me gustaba mucho ver, y todavía me gusta mucho, soy fan de la Guerra de las Galaxias. Pero a mí el personaje que más me llamó la atención cuando era niño era el Capitán Spock. Ese era mi personaje favorito. ¿Por qué? Porque era un personaje para mí muy sabio. Estoy hablando cuando no era cristiano. Para mí él era sabiduría. Era un hombre recto, bien comportado, que no se dejaba llevar por sus emociones. De hecho, él tenía conflicto entre sus emociones y, déjenme decirlo así, y su vulcanidad, porque era vulcano. Porque era mitad vulcano y mitad humano. Por lo tanto tenía las dos partes, las emociones y la vulcanidad. Y él tenía un pequeño conflicto, pero él estaba siendo enseñado por su padre a no permitir que las emociones humanas lo dominaran. Y un día le dijo: un vulcano nunca va a permitir que las emociones lo controlen. Y yo me quedé sorprendido en esa frase cuando era pequeño, porque a mí me dominaban mis emociones. Si yo me enojaba y perdía el control. Como Hulk, ya no soy yo cuando me enojo. Y después de enojarme y hacer lo que no quería hacer, pedía perdón y decía: es que estaba enojado, es que no quería hacer eso, pero me dominó el coraje. Yo no sé a cuánto les ha pasado, pero ahora yo soy dominado por el Espíritu Santo, no por mis emociones. Hoy día puedo decir que he logrado lo que de niño yo quería lograr cuando yo veía esa serie, admirando a ese personaje que podía controlar sus emociones. De hecho, en una de las películas, no sé si ustedes lo recuerden, una persona lo sacó de control para quitarlo de ser capitán, porque dijo: ahora te controlaron tus emociones. Lo logré, ¿sí? Entonces para él fue lo peor que pudo pasar, que lo dominaran las emociones. Ahora déjame decírtelo así: un verdadero hijo de Dios no permite que sus emociones lo controlen. Un verdadero hijo de Dios está controlado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu está en contra de sus emociones. Y con eso no te digo que no te enojes, con eso no te digo que no llores, con eso no te digo que no tengas tus sentimientos. Mi punto es: no te dejes controlar por ellos. No te dejes controlar por ellos. No te dejes llevar por la ira. No te dejes llevar por los sentimientos. Déjate llevar por el Espíritu de Dios. Ponte de pie. Cierra tus ojos un momento. Si tú todavía tienes esa lucha, déjame decirte una buena noticia. La buena noticia es que el Espíritu Santo que vive en ti tiene un don precioso que se llama templanza, self-control, autocontrol. Y ese es un don que tú puedes usar cuando te enojes, cuando tengas sentimientos, cuando tengas tristeza, cuando tengas alegría. Es un don que tú puedes usar, el autocontrol. Si tú has perdido esa batalla y te has dejado dominar por tus emociones, por el enojo o por cualquier otra emoción, pídele perdón a Dios. Y hoy dile: Señor, te entrego todas esas debilidades y te pido que sea tu Espíritu quien me ayude a tomar el control en mi vida, porque desde que tú tomaste el timón de mi vida ya no controlo yo. Toma el control de mi vida, Señor, y sé tú quien haga lo que tiene que hacer. Habla con Él, habla con papá. Él es el único que puede tomar el control de tu vida. No permitas que el enojo, que ninguna emoción tome el control de tu vida. Él está allí presente en todo momento.
Por eso es bueno ayunar, porque al ayunar es un ejercicio espiritual donde vas a poner en sometimiento a los deseos de la carne. Dile: Señor, ayúdame a que tu Espíritu Santo tome el control de mi vida y de mis emociones. Y si has perdido algún día esa batalla, pídele perdón. Dile: perdóname por dejarme dominar por mis emociones. Perdóname, Señor. Perdóname, papá. Que a ti sea la gloria, que a ti sea la honra por siempre, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Para siempre su misericordia. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro delante de ti, que tenga de ti misericordia, que en todo momento vaya contigo, que te ayude a controlar todas tus emociones, que sea el Espíritu Santo quien te controle. Beshem Yeshua. Amén. Ve, amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Rey?